Ok, muy bien. Entonces, estábamos hablando que la estructura sí condicional, ¿verdad? Es la que nos permite, de acuerdo al valor de una o más variables, tomar la decisión de el curso que va a seguir el programa. Entonces, el sí condicional nos permite tomar decisiones y tenemos que, entonces, la definición de sí condicional, podemos decir que la definición para sí condicional, vamos a poner así, definición sí condicional. Sí condicional, podríamos decir respecto al sí condicional, podríamos decir que es una estructura de control, es una estructura de control, es una estructura de control que mediante el uso de una prueba lógica compara dos o más valores y dependiendo del resultado, determina qué hacer en caso de que la respuesta sea verdadero o falso. Esas son las dos únicas respuestas que nos da un sí condicional. Nos puede decir que la respuesta es verdadera o que la respuesta es falsa. Esas son las únicas dos respuestas que nos puede volver un sí condicional, ¿verdad? En este repaso de este tema ya nosotros lo conocemos, ya lo hemos visto. En este repaso podemos decir que las partes del sí condicional son, las partes del sí condicional son, ¿verdad? Prueba lógica, prueba lógica, valor sí verdadero, valor sí verdadero, valor sí falso. En esencia, tiene tres partes, ¿verdad? La prueba lógica, donde se comparan los valores, qué pasa si es verdadero y qué pasa si es falso, ¿verdad? Valor sí verdadero y valor sí falso, podemos cambiar esto por respuesta sí verdadero, respuesta sí falso, o sea, qué pasa si es verdad y qué pasa si es mentira. Ok, nos vamos acordando poco a poco de este tema. Se van acordando, todavía quedan lagunas. Em, lagunas. ¿Están ahí? Aló, aló. ¿Me escuchan? Sí, profe. ¿Qué les pasó? No los veo que estén participando. ¿Qué será? Aló, aló, aló. Mm, interesante. ¿Cuál fue la pregunta, profe? Perdón. Que si se están acordando o todavía le quedan lagunas respecto al tema de los sí condicionales. Lo que yo me acordaba eran los tres conceptos de sí que le dije, pero no me acuerdo que haya un verdadero o falso. Ajá. Resulta que cuando nosotros hacemos un sí condicional, ¿verdad? Cuando nosotros hacemos un sí condicional, comparamos dos valores, dos variables. Podemos comparar más, pero inicialmente comparamos dos.
¿verdad? Y dependiendo de lo que devuelvan, de lo que devuelva esa prueba lógica, determinaremos qué hacer en caso de que la respuesta sea verdad o qué hacer en caso de que la respuesta de falso, ¿verdad? Entonces, aquí estoy dibujando el diagrama de flujo del condicional sí. Este sería el diagrama de flujo del condicional sí, ¿verdad? Entonces, la primera parte del condicional sí es la prueba lógica, ¿verdad? La primera parte sería esta. La primera parte sería esta, que sería la prueba lógica. Y entonces yo digo, sí, vamos a decir que tenemos dos variables, que tenemos la variable var1 y var2, ¿verdad? Yo digo, sí, var1, y comparo las variables por medio de un operador de comparación. Si var1 es mayor a var2, ¿verdad? Imaginándonos que tenemos dos variables, en este ejemplo, tenemos dos variables que serían var1. Vamos a decir que el valor de var1 es 104 y var2, cuyo valor es 505. ¿Ok? Y yo comparo en la prueba lógica si var1 es mayor que var2. Esto solo puede devolver dos respuestas. La primera respuesta sería que fuera verdadero, ¿verdad? True, que sería verdad. La segunda respuesta sería posible que no fuera verdad, false. ¿Ok? Si es verdad, entonces nosotros, si se cumple lo que dice la prueba lógica, nosotros podríamos decir, escribir el primer valor es mayor. Si es verdad que var1 fuera mayor que var2. La segunda respuesta posible sería decir, la segunda respuesta posible sería decir que var, el segundo valor fuera mayor que el primer valor. Entonces diríamos escribir el segundo valor es mayor, ¿verdad? No hay más respuestas posibles, ¿o me equivoco? Respecto a la prueba lógica, var1 es mayor que var2. Entonces, una estructura condicional sí, ofrece dos posibles respuestas que serían, ¿qué pasa si la prueba lógica arroja el resultado verdadero? ¿Y qué pasa si la prueba lógica arroja el resultado falso? Únicas dos respuestas. Ejemplos. Voy a poner aquí ejemplo. Acuérdense que estoy repasando. Aquí yo no estoy trabajando con nada nuevo. Esto ya lo vimos desde febrero, como en la semana 2, cuando entramos al taller. Esto es puro repaso. Entonces dice, ejemplo. Ejemplo, en PCInt. En PCInt decíamos así. En PCInt decíamos, si var1 es mayor que var2, entonces, ¿verdad? Digamos, si var1 es mayor que var2, entonces, escribir, ¿verdad? Escribir, y podemos decir entonces, el, el primer valor es mayor.
es mayor, punto y coma, ¿verdad? Y también podemos decir, si no, ¿verdad? Si no, escribir el segundo valor es mayor. En las partes del sí. Sí, profe. Vean que son las mismas partes y aquí yo decía entonces fin sí, ¿verdad? Así era. Fin sí. Así se trabajaba en PCInt. Entonces yo reconozco aquí las partes de la estructura condicional sí, se reflejan, ¿verdad? Entonces podemos decir que eh, esta parte de aquí, sería la prueba lógica. Esta parte de aquí, a ver si lo hago así. Así. Esta parte de aquí sería la prueba lógica, ¿verdad? Vamos bien. Sí, profe. Entonces, esta otra parte, ¿cuál parte sería? Esta de aquí. Si esta es la prueba lógica, ¿qué parte del condicional sí sería esta parte de aquí? La respuesta sí es verdadero. La respuesta sí verdadero, correcto. Respuesta sí verdadero. Y esta última parte que tenemos aquí sería entonces la respuesta que em, La respuesta sí falso. ajá. Y están como con las baterías bajas. No le echaron azúcar al Conflex en la mañana. Los veo así como, ay, profe, otra Profe, pero vez. al conflex no se le echa azúcar. Ya viene con azúcar. Por eso, Ya imagínate. Entonces no me explico por qué están como desanimados el día de hoy. Ok. Es porque no vino Jorgen. Por eso están tristes, porque les hace falta Jorgen. Me imagino que sí. Profe, es Eh, que la cosa es que Jürgen siempre es el que hace pelote. Nosotros estamos igual que siempre, es Jürgen el que... entonces he vivido una mentira toda mi vida, Sí, ¿verdad? Porque yo me imaginaba el 8C más participativo. Juré yo que era un grupo pues, súper participativo. Mentira, porque el otro día lo que era Sofía estaba participando mucho y voy para acordarme quién más que participa un montón también. Eh, Sofía, Jorgen, eh, Joshua participan bastante también, me acuerdo. Ok. Entonces, ¿qué más? Ah, ejemplo en Java. ¿Cómo era un sí condicional en Java? ¿Verdad? Porque este tema ha sido un tema recurrente. Hemos vuelto a ver cada vez que podemos, ¿verdad? En Java nosotros hacíamos así. If seguido de la prueba lógica, ¿sí? ¿Verdad? Prueba lógica. Y luego, entre llaves, nosotros decíamos el valor sí verdadero, la respuesta sí verdadero, dependiendo del ejemplo. Por ejemplo, aquí podemos poner system
punto out, punto print, ln, ¿verdad? Y entre paréntesis redondo y entre comillas le poníamos el primer valor es mayor. Es lo mismo. Y se está refrescando un poco se está refrescando ya un poco más lo que es el sí, ¿verdad? Sí, profe, se está refrescando, sí. Ah, bueno, qué dicha. Ven, voy a hacer así, voy a imaginarme un alumno de la imaginación para sentir que no estoy trabajando solo. Dice, else, ¿se acuerdan o no se acuerdan? Yo no, profe, sinceramente en Java hay nada, solamente No, en esta cosa, ¿cómo es que se llamaba? ese int. No, en la otra cosa, Notepad, no, Notepad, ¿En cuál? Ah, Notepad, en HTML. ajá. Ya no se acuerda ni el nombre, no puede ser, Dios mío. Injusticia. Y aquí se cierra con una llave. Así, así sería. Este sería el ejemplo del if condicional en Java. Entonces vean ustedes que tenemos las mismas partes, ¿verdad? Que sería prueba lógica, ¿verdad? Respuesta sí verdadero o valor sí verdadero. En rojo. Valor sí verdadero. Y finalmente, valor sí falso. Es la misma cosa. Es la misma cosa. Así, ¿verdad? Aunque a todos se les olvidó el trabajo con sí condicionales, van entendiendo un poquito el tema. Sí, profe. Ah, bueno, gracias Isabela. Entonces, en Excel, entonces vamos al tema que nos preocupa ahora. En Excel, ¿cómo se hace en Excel? El mismo sí condicional. Entonces voy a poner ejemplo en, en Excel, ¿verdad? ¿Cómo se hace un sí condicional en Excel? Entonces en Excel sería así. Dice igual, sí, abro paréntesis redondo y pongo. Ahora, ya en Excel yo no puedo trabajar con, no puedo, sí puedo, pero sería como muy complicadillo empezar a ponerle nombre a las celdas. Entonces en Excel se trabaja con celdas. Por ejemplo, yo puedo decir, si A2 es mayor a A3. Estoy trabajando con dos celdas, ¿verdad? Así es en Excel. Entonces, esta primera parte sería la prueba lógica. Este sería la prueba lógica, ¿verdad? Prueba lógica. Luego decimos el valor sí verdadero. Y como nosotros conocemos, y si ya no se acuerdan, se los recuerdo, que toda cadena de caracteres va entre comillas. Entonces yo pongo comillas y pongo el primer valor es, el primer valor es mayor, ¿verdad? Comillas, valor sí verdadero, punto y coma, valor sí falso, comillas, y pongo el segundo valor es mayor, ¿verdad? Cierro paréntesis redondo, no, antes de eso cierro comillas y terminé. Así sería en Excel, ¿verdad? Así sería en Excel. Entonces veamos cómo sería entonces.
Dice Profe, así. ¿qué es var 1? Es el nombre de una variable X, de una variable cualquiera. Se pudo haber llamado patito 1 y el otro patito 2, ¿verdad? Se pudo haber llamado gatito 1, gatito 2, se pudo haber llamado num 1, num 2, ¿verdad? Es un nombre de variable cualquiera. ¿Se acuerdan que es una variable o ya se les olvidó también? Sí, profe. ¿Se les olvidó, Cris? Ah, no, no, no. O sea, bueno, yo por lo menos sí me acuerdo. Ah, bueno, qué dicha, porque ustedes me dicen que se les olvidó la materia y ni siquiera hemos terminado el semestre, Dios mío. Pasaría llorando toda la noche. Entonces, vamos a identificar las partes de, vamos a identificar las partes del sí condicional en Excel. Este sería, este sería la prueba lógica, ¿verdad? Este otro que está aquí, sería el valor sí, la respuesta sí verdadero, ¿verdad? El valor sí verdadero. Entonces, este sería el valor, la respuesta sí verdadero. Siempre el verdadero va primero. Profe, en ejemplo de Java, usted puso system.out.printing en los dos. Está igual, o sea, y porque uno sí es verdadero, el otro es falso, si es lo mismo. No, vea, en este ejemplo yo le estoy diciendo, en PCInt, en este primer ejemplo yo le estoy diciendo, si var 1 es mayor a var 2, entonces, primero si es verdad. Si es verdad, escriba, el primer valor es mayor, ¿verdad? Si es mentira, si no, ¿verdad? El segundo de la respuesta si es falso. El segundo valor es mayor. ¿Se entiende ahí? Ajá. Porque tenemos dos posibles respuestas, si es verdad o es falso. Digamos, con los valores de las variables var 1 y var 2, ¿qué de estas dos respuestas me daría aquí el programa? No sé, profe. ¿Alguien más? Profe, pero en el ejemplo de Java, en el segundo no tiene que poner que el segundo valor es mayor. Ah, bueno, sí, ahí sí hay un error, ¿verdad? Ahí sí hay un error, lo hice al propio. Lo hice al propio para ver si lo identificaban y me doy cuenta que sí lo identificaron. No, mentira, me equivoqué. Pero, De hecho, yo también lo vi, pero pensé que lo había hecho ah, al propio. hombre, lo hice mal. Dice el segundo valor es mayor. Así. Ahí estamos, ¿verdad? Sí, ahora sí se entiende. Ahora sí, ya se entiende. Sí. Entonces no era el system.out.println, sino la respuesta. Así es. Ajá. Entonces, bendito sea Dios, si están entendiendo. Respuesta sí verdadero. Y luego decía, ¿verdad? Luego decía aquí, este sería el valor si falso, ¿verdad? ¿Sí se entiende? Sí, profe. Yo pienso que sí, porque esto es algo que lo hemos trabajado mucho desde el principio del semestre, entonces no es nada nuevo. Solo estamos viendo que es el mismo sí, nada más que en cada lenguaje se escribe de diferente forma, pero es la misma estructura, ¿verdad? Es la misma estructura. Por ejemplo, en este escenario, si var 1 es igual a 104 y var 2 es igual a 505, la respuesta que me devolvería el programa sería esta de aquí, ¿verdad? Me devolvería el segundo valor es mayor. ¿Todos a favor, nadie en contra? ¿Todos entienden? ¿Alguien no entendió? Yo sí, yo lo estoy apuntando todo por aquello. Perfecto, ajá. Perfecto, me parece muy bien.
Entonces, esa sería la definición del sí, un sí que ya hemos trabajado, que ya hemos hablado, que ya hemos practicado, que ya hemos hecho programas con él y que ahora vuelve, pero en, en Excel, ¿verdad? Ahora lo estamos trabajando en Excel. Entonces, vamos a hacer el ejemplo. Vamos a hacer el ejemplo ahora utilizando Excel, ¿verdad? Vamos a hacer el ejemplo. Entonces, en Excel es más fácil, ya lo habíamos dicho. En Excel es más fácil porque yo puedo poner, habíamos dicho que era en Excel era A2 y A3. Ok, A2 y A3. Entonces, serían estos de acá. Serían A2 y A3, así. Entonces, por ejemplo, que A2 va a valer 104 y A3 va a valer 505, ¿verdad? Porque en Excel no utilizamos nombres de variables, utilizamos nombres de celdas. ¿Estamos bien? ¿Estamos bien ahí con eso? De que no vamos a usar nombres de variables, sino nombres de celdas. Sí, profe, estamos bien. Muy claro, profe, todo muy claro. Ah, bueno, qué dicha. Ese es mi alumno de la imaginación. Entonces voy a poner así. Sí, A2 es mayor que A3, punto y coma, ¿verdad? Debo definir el valor sí verdadero. Entonces voy a poner, y como es una cadena de caracteres, va entre comillas, comillas, y voy a poner el primer valor es mayor, comillas. Valor sí verdadero. Vean que el mismo Excel me lo marca ahí. Lo pueden ver ahí abajo, que estoy definiendo el valor sí verdadero. Si yo ¿Sí? pongo punto y coma, si yo pongo punto y coma, va a activar el segundo, la segunda respuesta, valor sí falso. Y entonces voy a poner comillas y voy a poner el segundo valor es mayor. Ahí estamos. Cierro paréntesis redondo y él me va a devolver, ¿qué me va a devolver? Va a decir que el segundo valor es mayor. ¿Lo vieron? Porque 505 es mayor a 104. Me imagino que no, pero Está pregunto claro, por... profe. ¿Está claro entonces? Sí. Ok. Vamos a hacer otro ejercicio que es el cotidiano que les voy a asignar hoy. Entonces vamos a resolver este ejercicio. Ok. ¿Saben lo que es una planilla de pago? ¿Saben o conocen lo que es una planilla? No. Profe, el trabajo de Excel, el otro, el que estaba antes que este, no me dejó copiar los nombres ni los países, lo tuve que hacer todo a mano. Bueno, es una buena pregunta. Me encanta esa pregunta. ¿Quién la hizo? Sofía fue. Ajá. Ok, es una excelente pregunta, Sofía. Voy a agradecerle su participación con esa buena pregunta. Entonces Gracias. resulta que yo tengo aquí el trabajo en el Classroom, que es, si mal no me equivoco, era el cotidiano 2, ¿verdad? Y el cotidiano 2 venía con unos datos, ¿verdad? Entonces vean No, lo no, que ha... esa no, la que usted envió el mismo día que el portafolio. Ah, el cotidiano 3 yo lo hice hacia el propio, Sofía. Yo no lo hice de copiar y pegar, yo puse imágenes para que ustedes tuvieran que escribir. Ah, bueno, pero igual, no importa, pasó lo mismo con el que se estaba Ah, explicando. bueno, en este no, porque yo coloqué imágenes, ¿verdad? Yo les voy a explicar por qué. Cuando ustedes van a hacer un trabajo en Excel, no les dan las cosas hechas, ustedes tienen que hacerlas. Nadie les da el trabajo ya hecho para que ustedes nada más lo completen ahí con fórmulas y ya terminé. Entonces, en ese caso, yo aquí coloqué imágenes y esto no se puede copiar, son imágenes. Pero en el ejemplo de los datos que yo les dije que copiaran y pegaran, es lo que quiero explicar, que era en el cotidiano 2. Yo les dije, ahí les estoy dando los datos para que lo copien y lo peguen. Cuando ustedes abren el documento,
el documento se abre, pero no es el documento, es una vista previa del documento. ¿Saben lo que es una vista previa? Es como apenas como para ver qué es, pero es solo para ver, no es para escribir, ¿verdad? Entonces, esto es una vista previa, no sirve, ¿verdad? No sirve. Ustedes tienen que decirle abrir documentos, abrir con documentos de y abrirlo con algún programa, por ejemplo, abrir con documentos de Google. Entonces, cuando se abre con documentos de Google, ahí, cuando se abre con documentos de Google, yo ya puedo seleccionar, ya yo puedo copiar, ¿verdad? Y ya yo puedo entonces pegar, ¿verdad? Pero si yo trato de hacerlo desde la vista previa, desde aquí no puedo. Entonces seguro ustedes trataron de copiar desde la vista previa, así fue. Y tenían que haberle dicho abrir con documentos de Google. Abrir con documentos de Google para que ya pudieran venir y copiar los datos. Tal vez eso fue lo que Pues pasó, usted lo hubiera dicho. ¿verdad? Me hubieran preguntado. Me hubieran dicho, profe, es que los datos no se pueden copiar y yo le hubiera dicho, ay, Sofía, es que tienes que abrirlo con documentos de Google porque lo que te muestra al principio es una vista previa. Y usted, gracias, profe, me evitó un montón de trabajo. Sí, pero Listo. Entonces, por eso su pregunta es demasiado buena, ¿verdad? Entonces, gracias. como les estaba comentando, voy a hacer una planilla de pago. Una planilla de pago es un documento donde se calculan los sueldos a pagarle a los empleados. Entonces, a los empleados de una empresa cualquiera, se hace y se llama una planilla. En la planilla deben de aparecer información como, por ejemplo, el nombre del empleado, ¿verdad? El nombre del empleado, el puesto que desempeña en la empresa el empleado, las horas que el empleado ha trabajado en la semana, en la quincena o en el mes, dependiendo de la empresa, ¿verdad? Y cuánto se le paga por hora a ese colaborador, a ese trabajador, ¿verdad? Para calcular el salario mensual, quincenal o semanal, entonces se multiplica hora, cantidad de horas por valor de hora. ¿Vamos bien hasta ahí con la planilla? Y profe, Bueno, gracias Mariana. Entonces aquí en salario bruto dice, 1, calcule en la celda F4 el salario bruto, que es horas laboradas por valor de hora. Y yo les copio cuál es la fórmula. Entonces aquí nosotros tenemos que decir, bueno, igual E4 por E4, salario bruto. Y les comento adicionalmente también que el salario bruto es el salario del empleado sin deducciones. Sin deducciones. A ningún empleado le dan el salario completo. Algo hay que rebajarle. El seguro, la invalidez, vejez y muerte, el ahorro navideño, algo hay que rebajar siempre. Siempre hay que, al salario, el salario nunca se recibe de manera total, lo que se conoce como salario bruto, el empleado nunca lo recibe, siempre se le va a rebajar algo, ¿verdad? A menos de que fuera servicios profesionales. Entonces yo tengo una fórmula que está bien hecha, entonces yo podría hacer fórmula por fórmula, pero podría aprovechar para hacer copiado dinámico. ¿Vamos bien? ¿Estamos con esta parte del ejercicio? Sí, profe. Gracias, Cris. Entonces dice, calcule en la celda G4 el 9% del salario bruto, lo que son las deducciones. Se le va a rebajar un 9% al empleado por
por la Caja Costarricense del Seguro Social, por decir algo. Entonces dígame una cosa. Si ustedes tuvieran que calcular el 9%, por ejemplo, yo les digo, 1, calcule el 9% de 75 sin la calculadora, o sea, a mano. ¿Cómo harían ustedes esa fórmula? Del 9% de 75 sin calculadora. Eso es un ejemplo diferente al que estamos trabajando, pero es cálculo de porcentajes. ¿Cómo lo harían ustedes? ¿Cómo obtienen el porcentaje de una cantidad sin calculadora? No es por crear polémica, pero el 8A y el 8B me contestaron, ¿verdad? No quiero sembrar polémica, pero al menos el 8A y el 8B me contestaron esta pregunta. Dividiendo 75 entre 9. No. ¿O cómo más? Dime la fórmula completa. Tal vez si me da la fórmula completa, tal vez le pueda decir que sí, que sí. ¿Cómo? Profe, con regla de 3. Con regla de 3, Christopher, claro, correcto. ¿Cuál sería la fórmula? Ok, el 100% es el 9%, entonces el 100% se divide entre el 75 y se multiplica por el 9, creo que es así. Sí, es cierto. Yo creo que es, si mal no me equivoco, eso es lo que nos quería decir Sofía, ¿verdad? 100 entre 9 por 75. ¿Así, Chris? Sí, Eso era lo que usted o... me iba... No, sí, creo que es Ajá, algo así. dígame usted. Um, no, sí, creo que sí está ahí. Respuesta definitiva, por 1 millón de Respuesta colones. definitiva. Sí, correcto. Perfecto, perfecto. Y eso que no lo estoy viendo, solo el anuncio lo veo. Sofía, eso era lo que me ibas a decir, ¿verdad, Sofía? ¿Era Perdón, Sofía? profe. No era usted la que me contestaba hace un rato, no. Sí, Ah, bueno, esa era la fórmula que iba a proponer. es que yo no sé sacar porcentajes. Ah, bueno, entonces sépase que para calcular porcentajes se hace por regla de 3, ¿verdad? Por ejemplo, yo lo hago al revés, pero por la ley de la ley, Yo lo que sé es sacar la calificación, el resultado de algo, por ejemplo, de un examen o así, digamos. sí, igual estás usando regla de 3, ¿verdad? Por la propiedad conmutativa, yo puedo decir que 9 por 75 dividido entre 100 me va a dar el 9% de 75, ¿verdad? Es lo mismo que me acaba de decir, Christopher, ¿verdad? Pero yo lo hice gracias a la propiedad conmutativa. Es lo mismo decir 100 dividido entre 9 por 75 que 9 por 75 dividido entre 100, ¿cierto? ¿Qué es lo que la propiedad conmutativa dice, muchachos? Eso es de matemática básica. ¿Qué es lo que dice la propiedad conmutativa? Que al cambiar, acaba de sonar. Es que están haciendo trabajos aquí en mi casa. No se preocupe, Chris. Em, es parecido al resultado de una multiplicación porque puede afectar los valores, pero el resultado no cambia. Correcto. El orden de los factores. Bien. El orden de los factores no altera el resultado. ¿Así sería, Chris? Correcto. Híjole. Así sería, ¿verdad? Eso es en mate. Son cosas que ustedes deberían de manejar como preguntarles yo, ¿a dónde viven? ¿Qué edad tienen? ¿Y cuál es la propiedad conmutativa? Y esas son cosas que en cualquier momento ustedes lo van a ocupar, ¿verdad? Tienen que ser cosas que están a la mano. Entonces, gracias a la regla de 3, ¿verdad? Gracias a la regla de 3, nosotros podemos venir y decir aquí, en deducciones, que
salario bruto, o sea, F4 por 9 dividido entre 100, me va a dar el 9% del salario bruto. ¿Estamos en lo correcto? ¿Todo el mundo me sigue hasta el momento? Sí, profe. ¿Listo? Como yo hice una fórmula buena, yo puedo utilizar el copiado dinámico y ya calculé para todos los empleados, ¿verdad? Ahora me dice el punto número 3. Calcule en H4, o sea aquí, calcule en H4 para los empleados que trabajaron más de 65 horas un bono del 2% del salario bruto. Entonces yo voy a recompensar a mis trabajadores que hicieron más de 65 horas con un 2% adicional del salario bruto que se les iba a pagar. Pero a los que no trabajaron, a los que trabajaron 65 horas o menos, no les voy a dar bono, solo a los que trabajaron más de 65 horas. Es un buen momento de usar el sí condicional para automatizar esa operación, ¿verdad? Con un sí condicional podríamos decir nosotros, igual, sí, abro paréntesis redondo, sí, horas laboradas, sí, de 4, es mayor a 65, punto y coma, ¿verdad? Entonces yo voy a darles el 2% del salario bruto, que sería decir, Profe, eh, usted la fórmula que puso en deducciones en G4, ¿cuál fue? Perdón, F4 por 9 dividido entre 100. F4 por 9 dividido entre 100. Ok. Ujú. Pero noten también, Sofía, que en afán de que ustedes entiendan y ayudarlos, aquí estoy poniendo yo las fórmulas, en las instrucciones yo les puse las fórmulas. Ok, Ok. perdón. Sí, no, a la orden. Entonces dice, D4 es mayor a 65, entonces le voy a decir, bueno, muy bien. Entonces, F4 por 2 dividido entre 100. Cálculo del 2% de salario bruto, ¿verdad? Punto y coma. Y para todos aquellos que no dieron el máximo de trabajo, les voy a dar 0. Entonces sería prueba lógica, valor si verdadero, valor si falso. ¿Vieron cómo el mismo Excel les dice en qué parte están ustedes? Ahí en la parte de abajo. Ok. ¿Entienden todos ese sí condicional que calcula el 2% para aquellos empleados que trabajaron más de 65 horas? ¿Lo entienden? Sí, todo claro. Ok, gracias, Cris. Y dice que a don Juan Pérez no se le da bono porque él trabajó 42 horas y media. Entonces voy a arrastrar esta fórmula de manera dinámica y me dice que solamente don Daniel Martínez, que trabajó 70 horas, y don Randall Navarrete, que trabajó 74 horas, acreditan el bono para esta quincena. ¿Qué tal ahí? Funciona, ¿verdad? Automatiza el proceso. Yo hago la fórmula y luego lo automatizo para todo el mundo, ¿verdad? Por ejemplo, por aquí, don Marco Valverde trabajó 84 horas, inmediatamente se calcula el bono. ¿Vieron? Automáticamente calcula el bono. Ok. ¿Cuál sería el salario a pagar a los empleados? Entonces, tengo salario bruto, tengo deducción y tengo bono. ¿Cómo sería el salario a pagar? Suma. O sea, sumar el salario bruto más el bono. Bueno, Sebas, y yo sumo la deducción, le sumo la deducción al empleado, le pago la deducción al empleado. Lo que le tenía que rebajar, en vez de rebajarlo, se lo doy. ¿Cómo, profe? Vea, yo tengo que hacerle una deducción al empleado, ¿verdad? Ujú, Del 9%. ujú. Y usted me está diciendo que se lo sume. Ah, está bien, es correcto.
No, yo dije que sumara el salario bruto más el bono. ¿Y qué más? Y ya, le sumo el salario bruto, el bono y le pago al empleado. Profe, es que no sé No a qué le se hago refiere ningún... con deducción. Bueno, Sebastián, ¿qué es una deducción? Dígame usted a mí. Sinónimos de deducción, ¿qué sería? Podemos ayudarle a Sebas, compañeros. ¿Qué es una deducción? Deducción, ¿Sí? suponer algo. Ah, ese sería otro sinónimo. Qué bueno, Sofi. Qué increíble. La felicito, pero en este marco de trabajo, yo no estoy deduciendo que eso va a suceder así. La deducción es otra cosa. Es como un aumento, profe. Ups. Lo contrario. Profe, no Mm, sería reducción. Bueno, es que no sé, profe, no sabía el significado de la palabra deducción. Entonces Una anotemos, ¿verdad? rebaja. Ahí que es Es una una rebaja. rebaja, entonces. Cuando yo le voy a rebajar algo, ¿verdad? Le voy a deducir algo. Es una deducción. Sí, entonces suma el salario bruto más el bono y se le resta la deducción. Entonces yo diría aquí que salario a pagar sería igual, ¿verdad? Salario bruto más bono, ¿verdad? Salario bruto más bono, menos deducción, así podría ser. Así, Sí. está bien, me gusta su manera de pensar. Eso me dice que hay que darle 870.000 colones con 187, ajá, ok. Para ver una cosa, nada más para confirmar una cosa. Profe, eso está. Ah, no profe, es. ¿yo le podría subir ese trabajo en una foto, no? ¿Cuál? Ese. Porque en una foto, Sofi, no podría yo recibirlo en una foto. Yo tengo que recibir el archivo de Excel. Ah, lo tiene que revisar como vienen en las celdas y así. Exacto, para ver si ustedes, Ah, porque a mí me empezaron, yo he estado revisando trabajo, les voy a comentar, y tengo estudiantes que se han dedicado a escribir los números y no hacer las fórmulas. Yo me puedo dar cuenta porque yo reviso el Excel, en una imagen no podría revisarlo. ok, ok. Ok. Nada más estoy verificando algo que está bien como yo lo había hecho primero y que el orden de los factores no. Lo veo difícil, pero lo único que hay que hacer es seguir instrucciones, ¿verdad? Realmente yo les puse las instrucciones y les puse las... Ah, hay una diferencia, ¿vieron? Hay una diferencia, aquí no es, no hay, es que la resta no es conmutativa. Recuérdense que la suma, acuérdense que la suma y la multiplicación son conmutativas, pero la división y la resta no son conmutativas. Habría que hacerlo así. Salario bruto menos deducción, ¿verdad? Menos rebajos y le sumo el bono, si no queda una diferencia ahí, porque el orden de los factores a la vez resta se altera el resultado. Entonces mejor hagámoslo ahí y yo les dejé la fórmula aquí. El cotidiano tiene todas las fórmulas, vean, y es darle continuidad a estas instrucciones, ¿verdad? Sumado a la explicación de hoy. Explicación que grabé en video para que ustedes puedan consultar cualquier cosa, tal vez que, uy, no me acuerdo qué es lo que dijo el profe de esto, y lo puedan consultar para que lo puedan hacer bien, Profe, ¿verdad? por dicha no tiene ninguna palabra tipo resta, suma, promedio, porque me va a costar buscarla en lo de las fórmulas en inglés en Excel. Y Sofía, yo le compartí a usted el sitio web que tiene en Sí, inglés y en español, pero sí. habían demasiadas, entonces me tardé bastante buscándolas. Ok, entonces lo que te puedo comentar aquí es que en su versión en inglés, en vez de escribir sí, usted tiene que decir, ¿verdad? En Yes. inglés, Ah, no, if, ¿solo eso? solo eso, Ah, ¿verdad? ok.
porque si usted le pone sí, te va a dar error. Le va a decir valor, ¿verdad? Name. O name, ajá. Ah, bueno, sí, te pone name. Ujú. Entonces, es la diferencia, poner, en vez de sí, pones un if. Ok, Aquellas versiones que están en inglés. Ok, listo. Entonces, muchachos, de ahí ese sería el cotidiano de hoy, hacer esta planilla respecto a estas instrucciones y entregarlo a más tardar mañana a las 4:30. Cualquier duda, me escriben. Y agradecerles a todos los que participaron el día de hoy. Nos veríamos Gracias, entonces, nos veríamos Dios primero el martes a las 12:30 para continuar con el apasionante tema de Excel. ¿Está bien? Desearle a todos y gracias por haber venido. Gracias a usted, profe. Chao. Bueno, chao, se cuidan. Chao, profe. Hasta Bueno, luego, profe. hasta Chao, luego, profe. Mía, nos vemos. Hasta luego, Isabela.